Hola, buenas tardes. A ver, me voy conectando acá también. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Andrea, Moca, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenidos todos a este espacio de los viernes en el que hablamos de temas de crianza consciente, respetuosa, desde la teoría del apego y desde el vínculo afectivo seguro, y también de temas de educación alternativa, homeschooling, unschooling y las diferentes formas de hacerlo. Hoy nos convoca un tema fundamental, tanto para la crianza como la educación, porque es para el desarrollo de nosotras mismas. Aquí estoy en Instagram y estoy en Facebook compartiendo hoy con ustedes. ¿Quién más está por acá que me manda saludos? Cafu63, Caro Literatura, bienvenidas a este espacio. Entonces, bueno, esperemos que igual se van conectando, van uniéndose a este espacio enriquecedor de los viernes. Por aquí ya Andrea me manda una consulta que ahorita cuando termine el tema vamos a dar paso a todas esas preguntas. Aquí la voy a dejar presente, Andrea, para poderla trabajar en el espacio de preguntas. Bueno, el tema de hoy es ¿por qué necesitamos sanar nuestras heridas de infancia para poder maternar? ¿Sí? Y eso a veces nos pasa que hemos oído decir que a nosotras pues nos pasaron cosas pero estamos bien, que no tenemos ningún trauma. Pues no, que igual nos pasaron cosas pero que desarrollamos la capacidad de afrontarlas, y si bien a todos nos tocó desarrollar esa capacidad, desarrollar esas habilidades, ¿cierto? Esa manera de estar en el mundo para poder sobrevivir a esas situaciones a veces adversas, complejas. Pues arranquemos por definir y por entender qué son esas heridas de infancia, qué es la herida primaria, como también se llama. Y básicamente las heridas de infancia son esas marcas, esas situaciones, esas vivencias, esas experiencias que nos sucedieron, que vivimos, que presenciamos, que recibimos en nuestra etapa de infancia, niñez o juventud, ¿cierto? Ahí nos pasaron muchas cosas que fueron complejas para nosotras y que a veces tenemos como en la cabeza algunas, de creer que nuestra infancia fue maravillosa, todo fue muy bonito. Otras personas no tanto, fueron situaciones como complejas, pero que pues ya pasó y fueron cosas que le puede pasar a muchos niños, y tendemos a ver esas situaciones como algo casi que normal de la infancia o algo que me pasó, pero que igual como que la sensación es que eso ya pasó y se quedó atrás. Pero resulta que aún siendo adultos, esas situaciones se nos actualizan, ¿sí? Vuelven a nosotros, y más cuando nos convertimos en madres. Entonces, la herida, las heridas de infancia, ¿cierto? En mis notas acá yo igual siempre les cuento que tengo un cuaderno por acá con todas mis notas de cosas que yo quiero compartirles, que no se me escape nada, porque siento y sé que son conceptos claves, que son temas
que son importantes de dar a conocer, de reflexionar, y que sé que con estos espacios en lo que me escriben las personas que están aquí, que han visto los anteriores que hemos compartido estos espacios, sé que son muy enriquecedores. Entonces, esas heridas son esas marcas, esos vacíos, son esas experiencias adversas, ¿cierto? Que están latentes en nosotros, ¿sí? Que nos sucedieron en la infancia, pero están latentes en el presente, ¿sí? Y eso es como también se suele, digamos, retomar esta idea o este concepto, ¿cierto? Como nos pasó, y es una cosa fue lo que nosotros necesitábamos de niños, ¿cierto? Nosotros necesitamos unas cosas legítimas, genuinamente, ¿cierto? Y otra cosa fue lo que recibimos de nuestros padres, lo que necesitábamos, lo que recibimos. Pero muchas veces esto que necesitábamos no fue lo que recibimos, sino recibimos cosas muy diferentes a lo que realmente necesitábamos. Entonces, esa distancia, ¿sí?, que hay entre lo que genuinamente, entre lo que legítimamente necesitábamos y lo que recibimos, que nos dieron nuestros padres, en esa distancia, en ese vacío, es que se forjan nuestras heridas de infancia, niñez y juventud. Esas heridas son muchas vivencias, ¿cierto? Que muchas veces son y fueron maltratantes, humillantes, amenazantes, despreciativas, donde no nos sentíamos valoradas, no nos sentimos vistas, escuchadas de niñas, ¿cierto? Sino que estábamos buscando a mamá y mamá no estaba ocupada. Vivencias que tuvimos que vivir en soledad, muy duras para nosotros, y no tuvimos un otro ahí que nombrara lo que nos estaba pasando, que nos diera contención, amparo, cobijo, que validara eso que nos estaba pasando, sino que venimos de una crianza o de una educación donde es mucho desde la mirada del adulto y desde el juicio, desde que el adulto juzga, ¿cierto?, a los niños de acuerdo a su creencia, a su cosmovisión, a cómo cree que es el comportamiento de los niños, cómo cree que deben ser las relaciones padre e hijo, y con lo que ese mismo adulto trae de sus vivencias de infancia a la vez, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos unas necesidades básicas, fundamentales, como son el techo, el alimento, el vestido. Son necesidades básicas que en la mayoría de los casos pues las tuvimos cubiertas por nuestros padres, ¿verdad? Pero también tenemos unas necesidades emocionales, afectivas, ¿cierto? De seguridad emocional, de protección, de amparo, de sentirnos que somos importantes, que éramos importantes para mamá, para papá. Hola Kate, Angeli, Candela, ¿cómo van? Ana Arias, bueno, todas las que estoy viendo por acá que se están conectando, bienvenidas. Estamos hablando de las heridas de infancia y por qué es necesario sanar nosotras esas heridas que traemos para poder maternar a nuestros hijos como ellos lo necesitan, ¿sí? Como realmente está diseñado que sea, ¿cierto? Entonces, estábamos hablando que las heridas son esas carencias, esos vacíos de cosas o situaciones que tuvimos que vivir, muchas veces muy duras, tristes, amenazantes, de maltrato, de abuso, de violencia. Y yo sé que esto suena como, uy, sí, la sola palabra abuso, maltrato, violencia, desamparo, es como que esto es como muy duro, muy fuerte, ¿sí? Eso seguramente les pasó a otros,
pero no, pues a mí me pasaron cosas, pero no, pues como que no tanto, yo estoy bien. Como oímos y mucho, y yo me imagino que ustedes han visto todos esos memes que hay por ahí rodando en internet donde hablan que la chancla o que a mí me pegaron, pero yo estoy bien, eso no me traumó. Y eso son creencias desde el adulto que tuvo que sobrevivir, pero efectivamente el maltrato, el abuso, la violencia genera marcas muy profundas y traumáticas en nuestra psique, en nuestra salud mental, aunque no las queramos reconocer como tales. Así es, ¿cierto? Entonces, es reconocer y saber que eso existe, que nos pudo haber pasado, que nos pasó, que a unas personas es mucho más complejo y difícil que a otras, pero sin duda alguna son cosas que todos traemos de infancia, ¿cierto? Entonces, las heridas primarias, las heridas emocionales de infancia, ¿cierto? Son esas situaciones no resueltas. Son esas cosas que nos sucedieron y que por más que hayan pasado hace años, eso ya quedó atrás, yo ya soy una adulta, soy mamá, hice mi carrera, una cantidad de cosas, creemos que eso ya pasó. Y hay la creencia a pensar que eso lo sana el tiempo. Entonces, pues como ya han pasado 40 años o pues ya, eso ya pasó, eso ya no me afecta. Y sí, nos afecta porque cuando nosotras nos convertimos en madres, se nos actualizan todas esas heridas. Lo que pasa es que no fueron vistas, no fueron nombradas, no fueron reconocidas. De hecho, en muchos casos fue un trato que estaba muy normalizado muchas veces. Era normal tratar a los niños de esa manera, con castigos, con gritos, con amenazas, pegando, comparando, humillando, bueno, tantas cosas y que aún vemos constantemente el maltrato a los niños. Entonces, muchas de esas cosas nosotros también las recibimos, independientemente del grado, de las circunstancias que a cada uno le surgieron. Todos venimos de una historia personal, de una historia de infancia, donde hubo vacíos, carencias, donde muchas veces también nos recibimos cosas que no debimos haber recibido eso, que no debimos haber pasado por esas vivencias y quedan esas marcas. A mí me gusta explicarlo como con estas dos formas de explicar las heridas. Una es que cuando nosotras éramos pequeñas, éramos niñas, de pronto nos caímos, nos dimos un golpe en la cabeza o nos cortamos con algo cuando estábamos corriendo en el parque, jugando con algo, en fin. Y esa herida se abrió, me raspé, corriendo, jugando a las escondidas, me encaramé en un árbol, me caí, en fin. Pero son heridas, marcas que tenemos de nuestra infancia, donde usualmente eran vistas y alguien veía qué me pasó. Alguien venía a mi ayuda, a mi cuidado, a mi amparo, a decir, tranquila, te caíste, o ven, te pongo un poquito de agua, te voy a poner una curita, esperemos que sane, claro, te salió un poquito de sangre, en fin, muchas veces esas heridas físicas se ven, son visibles, ¿cierto? Y al ser visibles, pues es más fácil como reaccionar desde lo instintivo y ayudar a solucionar o a sanar eso que pasó ahí en la inmediatez. En cambio, las heridas emocionales, las carencias afectivas, esas heridas nadie las vio, ¿sí? Mamá o papá, ellos estaban ahí, pero no veían que ese trato, que esa falta de presencia, de mirada, que los castigos, que los golpes, que las amenazas, que el temor, va a llegar mi papá, ay Dios mío, ordenen todo, arreglen porque se pone furioso y era un miedo, una cosa, o mi mamá tal cosa, que se enoja, se pone furiosa por tal cosa, o si no hice la tarea voy a perder el año, me van a pegar, esto es terrible, y los niños asustados, angustiados.
bueno, situaciones muy, muy complejas, de golpes, de maltrato, bueno, un montón de cosas. Puede que no haya habido golpes en nuestra infancia, pero no necesariamente tiene que haber golpes para crearse heridas, ¿sí? Simplemente la falta de mirada, la falta de presencia, la falta de conexión, el no poner atención a los niños, a lo que ellos necesitan desde lo afectivo, desde lo emocional, el comparar, el castigar, el gritar, el estar regañándolos todo el tiempo, hace que ellos no se sientan seguros de sí mismos, se sientan que ellos son un error, que todo lo hacen mal porque a toda hora me están regañando. Y tengo pues muchos casos de historias de personas en consulta donde sí, hay unas cosas que empiezan a llegar, unos recuerdos de sí, a mí me tocaba encerrarme en el closet o meterme debajo de la cama cuando mis papás peleaban, eso era una gritadera, a mí me daba mucho, mucho susto que mi papá le hiciera esto a mi mamá o tal, muchas cosas así, o con el hermano, lo que pasó, o cuando ella se portaba mal, cuando tenía mucho miedo, no hubo nadie ahí, ¿cierto? Entonces tuvimos que vivir muchas cosas en soledad porque no fueron vistas, no fueron validadas, no fueron nombradas por alguien, ¿cierto? Y esas heridas, a diferencia de las heridas físicas, esas heridas nos van quedando en la psique, en nuestra memoria emocional y las cargamos, ¿sí? Durante toda la vida hasta tanto no las resolvamos. Por eso es importante sanar, resolver, ¿sí? Reparar esas heridas, sanar esas heridas que llevamos en lo profundo para poder estar mucho mejor nosotras, más maduras emocionalmente, con nuestros hijos para poder maternarlos como ellos los necesitan. ¿Qué sucede cuando nosotros no hemos sanado nuestras heridas de infancia? Que cuando somos madres se nos actualizan y nos surge el grito, la amenaza, me pongo nerviosa, me desespero, ya te lo dije 20 veces y no lo has hecho, es que... Y nos transformamos en el monstruo, ¿cierto? Y muchas veces a nosotras se nos sale el monstruo que tenemos adentro y ese monstruo más que cualquier otra cosa es esa sombra, eso que mandamos a la sombra, esas heridas, esas cosas que no hemos resuelto, esas carencias y ese vacío que hay entre lo que yo necesitaba y lo que recibí, y esto que hay acá que quedó sin resolver, que son esas carencias, que son esos dolores, esas marcas, eso que nos duele tanto, que muchas veces, porque como nos duele tanto, olvidamos. Y cuando cuando estoy en algún proceso personal, muchas veces al consultante le cuesta trabajo llegar hasta allá, ¿sí? Es un proceso que hay que acompañarlo con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha conexión con la persona, porque entramos a revisar lo profundo de las heridas del alma, ¿sí? Y es volver a recordar, ¿sí? Es traer al presente eso que me pasó, que hace años lo mandé por allá al baúl y de los recuerdos no recordados, ¿sí? A la sombra, y ahí creemos que ahí se quedó y ahí paró y que el tiempo lo arregla, pero no, resulta que cuando nuestros hijos tienen un comportamiento, tienen situaciones que nos disparan esas expresiones emocionales automáticas, el grito, la rabia, la frustración, apúrate que ya nos vamos, tenemos que salir, o quédate callado, o siéntate, o porque no has comido, come, y 1 o 2 horas ahí en la mesa para que el niño coma y no come, entonces estamos desesperadas. Pero ¿qué es lo que pasa con la comida? En mí. ¿Por qué necesito que él coma lo que yo creo que debe comer a la hora que cree comer? Porque cuando yo era niña a mí me obligaban a comer y no me dejaban, por ejemplo, pararme de la mesa sin terminar de comer, y eso era una batalla. Entonces como que yo siento que, sí, desde el inconsciente, desde lo que no soy consciente, yo repito eso que recibí en infancia con mis hijos, y me saltan cosas. Entonces
cuando les pido que hagan algo, que recojan los juguetes, que se sienten a hacer algo y no lo hacen y no lo hacen y yo estoy ocupada en tal cosa y voy y miro y nada que lo han hecho, ya me salgo de casilla, ¿cierto? Cuando espero que ellos rindan en el estudio, en el aprendizaje como yo creo que deben rendir y no es así, entonces es la frustración, es la pelea, es el grito, que te laves los dientes, que te bañes, que no te sientes acá, que come aquí, que sí, tantas cosas todos los días que es un desafío y que llega un momento en que nosotras no sabemos qué hacer, pero muchas veces hacemos cosas a los niños o decimos cosas a los niños que después nos tenemos que arrepentir y decir, no, Dios mío, no, no debía haberle hablado así, no debía haber reaccionado así, pero ya se lo dije, soy la peor mamá del mundo, Dios mío, ¿por qué? Y nos sentimos así. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no puedo sostener eso cuando mi hijo me llama y me dice, mami, mírame, juega conmigo, y yo no, estoy ocupada, tengo que hacer esto. Juego 5 minutos y ya me tengo que ir, ya me canso, ya no lo puedo como sostener, aguantar, soportar, porque hay algo acá que no nos deja y son esas heridas que traemos de infancia, ¿cierto? Cuando nuestros hijos está llorando por alguna situación que me ha pedido algo y yo en vez de bajarme como a entender cuál es esa necesidad no satisfecha que ha hecho que él llegue a ese nivel de incomodidad, disconfort, malestar, lo que hago es que lo juzgo, lo castigo, te vas para allá, si no haces esto, pero ya no más, cállate. Y es como que no lo podemos sostener y no lo podemos gestionar. Y finalmente la relación se lacera, se, se afecta la relación, ¿cierto? Con el niño, el vínculo afectivo no se logra construir como nosotras quisiéramos. Entonces ahí lo que nosotras necesitamos es saber qué nos pasa cuando nos desesperamos, cuando nos salimos de casillas, cuando no podemos sostener, aguantar una situación con nuestros hijos y terminamos diciendo o haciendo cosas que no son las más adecuadas, que no son comparando, es que tu primo sí, es que tu hermano sí, es que tú se hacías, es que no, como muy, como que el niño se siente que no es bueno para nada, que es un error, que hay algo mal en él, que está equivocado o equivocada por sentir lo que siente, por necesitar lo que necesita, porque el adulto, mamá o papá, que es de quien debería recibir la comprensión, el entendimiento, la conexión emocional, la madurez emocional de ese adulto, no la recibe y se van forjando esas heridas, esas heridas. Ahora bien, en casos mucho más complejos de abusos emocionales, sexuales, maltrato, violencia, intimidación, amenaza, terror casi, que muchos niños pueden llegar a sentir con sus figuras de apego o con mamá y papá, porque de quien ellos esperan amor, cuidado, protección, entendimiento, comprensión, escucha, es de quien reciben el maltrato, el trato amenazante, la injusticia, el rechazo, la humillación. Entonces es muy, muy, muy difícil para los niños poder sobrevivir, ¿verdad? Y poder, pues como que ellos mismos solucionar eso que sienten, sino que eso se va quedando ahí encapsulado, como guardado en nuestra memoria emocional y cuando somos adultos y más cuando somos madres, se nos actualiza. Por eso es que a veces estamos tan frustradas en la maternidad, no sabemos qué hacer, cómo hacer y terminamos haciendo muchas cosas que a veces no quisiéramos o simplemente haciendo cosas pensando que así soy yo, que así debe ser y pasamos por la vida de largo sin darnos ni siquiera cuenta en todo el daño que le estamos haciendo a nuestros hijos en su parte afectiva y emocional. Muchas veces pues no nos damos cuenta, pero generamos esos daños y esas heridas en nuestros hijos. Entonces lo fundamental es que nosotras tomemos conciencia, pues primero yo siento y yo sé y lo he vivido como en carne propia y también acompañando procesos,
necesitamos ayuda, ¿sí? Cuando nosotras llegamos a un punto donde empezamos a sentir que yo con esto no puedo, no me siento cómoda, quiero hacerlo mejor, quiero hacerlo de una manera diferente, no sé cómo hacerlo, pero siempre que trato, entonces me leo todos los libros de crianza respetuosa, me leo, entiendo lo que significa el apego, los diferentes tipos de apego, me gusta el tema, además voy a talleres y leí también todo esto de crianza consciente, bueno, he hecho muchas cosas, pero aún sigo de pronto esta mamá cometiendo esos errores, pasando por encima de los hijos, gritando, castigando, amenazando, no sabiendo cómo informar de los límites, bueno, tantas cosas y nos vemos sin herramientas, pero repitiendo muchas cosas que generan esas heridas a nuestros hijos. Entonces lo primero es reconocer que necesitamos ayuda para poder sanar y cada cual encuentra su camino. Los libros nos pueden ayudar bastante a leer, a entender muchas cosas de cómo nos necesitamos nosotros sanar nuestras propias heridas, de cómo abordar y gestionar eso que nos pasó, de cómo relacionarnos con los niños en la crianza. Bueno, tantas cosas que nos pueden ayudar, pero muchas veces, o como yo decía ahorita, ir a cursos, ir a talleres, eso nos ayuda. ¿Sí? Es como un primer escalón donde nos ayuda a cosas, pero hay personas que no se sienten cómodas leyendo y esto y todo se queda muy intelectualizado, muy acá, pero no baja como a realmente lo que yo siento, lo que necesito, sino que se queda como muy acá en la teoría. Entonces su camino es más buscar una ayuda más cercana, más uno a uno con otra persona que lo pueda acompañar en alguna terapia o en alguna cosa, para poder hacer un proceso de sanar nuestras heridas de infancia que necesitamos tanto para poder estar como nuestros hijos nos necesitan, para poder maternarlos, pero para poder maternarlos bien como ellos necesitan, nosotras también tenemos que maternarnos a nosotras mismas y eso significa poder acompañarnos a nosotras mismas a sanar nuestras heridas, ¿cierto? Y ojalá acompañados de un otro, de una persona que nos pueda ayudar en ese proceso, pero en lo que nos corresponde a nosotras, también tenemos que maternarnos a nosotros. Eso que no recibimos cuando éramos niñas, eso que nos faltó, esos vacíos, esas carencias que yo les decía que están acá entre lo que necesitaba y lo que recibí, y todo eso que quedó ahí sin resolver, sin sanar. Tengo que hacerme cargo yo ahora que soy la adulta, ¿sí? Ya mi mamá, mi papá hicieron lo que pudieron, nos dieron lo que pudieron, bien o mal, los juzgamos o no, los criticamos, pero pudo haber diferente, pero mi mamá, como era tan estricta, regañona, me amenazaba, yo le tenía miedo, o mi papá nos abandonó, no estuvo, nos dejó, pero ¿por qué? Y esto, y se fue con otra mujer, o era alcohólico, bueno, tantas cosas, y a veces nos apena, nos incomoda porque, ay no, pero ¿cómo así? Y como que sentimos que eso le pasa a esa otra gente, ¿sí? A otras personas, pero nosotras estamos muy bien. Y cuando empezamos a escudriñar, cuando empezamos a revisar nuestras historias de infancia, ahí mismo aparecen todas estas situaciones a partir de las cuales nosotras quedamos con una herida, ¿sí? Primaria, con esas heridas emocionales no resueltas. Entonces, lo primero, hola a todas las que se siguen uniendo, que no las había saludado, que he visto que son varias y varias por acá, por Instagram, por Facebook también. Entonces, lo fundamental y lo número uno es tomar conciencia, sentir y saber que tenemos que tomar conciencia de qué nos pasó cuando fuimos niñas, ¿sí? Reconocer nuestra historia personal, cómo fue nuestra infancia, pero no tanto desde el discurso materno, como lo hemos oído en diferentes partes que se nombra así, sino como desde la vivencia real infantil de la niña que fui. Porque una cosa puede decir mi mamá o la abuela o mi papá, es que tú cuando niña eras así, esa terrible, no te quedabas quieta, no hacía caso, terca o muy callada o en fin, tal cosas, pero eso es desde la mirada de mamá o papá, desde la mirada del adulto que me acompañó, cómo juzgaba y cómo veía, pero no desde ponerme mis zapatos y ver
qué fue lo que yo sentí realmente cuando mi mamá no estuvo y se fue, o el papá y nos abandonó, cuando me pegaban, cuando me amenazaban, cuando no podía hacer las tareas del colegio y nadie me ayudaba, cuando me sentía sola por la noche, me daba pesadillas y yo iba a la cama de mis papás y no me dejaban dormir con ellos, cuando tenía miedo por tal cosa, cuando me gritaban, me castigaban, me amenazaban, me comparaban con el otro, me humillaban, que no, que tú no, que no sirves para nada, pero ¿cómo así? Que quedas castigada. Bueno, tantas cosas que todo eso va quedando en nosotros. Entonces, primero tenemos que reconocer qué nos pasó, ¿cierto? Y aceptar la verdad. Cuando nosotros hacemos ese trabajo de saber qué nos pasó, ¿sí? ¿Qué pasó en nuestra infancia? ¿Cómo fue nuestra infancia? ¿Qué me faltó? ¿Cuáles son esas carencias? ¿Qué no recibí, como decía hace un rato? ¿Y qué cosas recibí o estuve expuesta que no debía haber recibido nunca? ¿Sí? ¿Qué cosas me pasaron y dónde estaba mamá y papá cuando me pasó eso? ¿Cierto? De maltratos, de abusos, de un montón de cosas que no debieron ser así y eso nos marcaron. Entonces lo primero es aceptar esa verdad. Un segundo voy a tomar un tricitín de agua. Entonces, bueno, y nosotros solemos como de adultos anestesiarnos y anestesiar todo eso que sentimos porque pensamos que ya pasó y quedó en el pasado y lo anestesiamos, pero sin duda alguna eso se nos vuelve a reactivar con nuestros hijos. Entonces lo fundamental es entender cuáles son esas necesidades que nosotros tuvimos y no recibimos, no fueron cubiertas. ¿Qué pasó ahí? Es importante nombrar con la verdad las cosas. Si hubo abusos, y sé que esto es incómodo, pero si hubo abusos sexuales, emocionales, si hubo mucho maltrato, mucha violencia, mucha represión, porque la represión también es maltrato. Me reprimían, no me dejaban, me tenía que estar callada, sentada, no se pare, no se siente, bueno, un montón de cosas, ¿cierto?, que nos pasaron. Y reprima, ¡pum! Pues llega un momento en que estallamos, sin duda. Entonces, llamar las cosas por su nombre. Esto te pasó cuando era niña, tuve mucha soledad, mucha tristeza, mucho miedo, mucha inseguridad, yo no estaba segura, vivía con miedo porque me iban a pegar, me iban a regañar, tenía dificultades para tal cosa y no fui acompañada, en fin, tantas cosas que cuando empezamos un proceso de indagación nos damos cuenta. Llega un momento donde nosotras necesitamos sacar eso que nos pasó, llorarlo, ¿sí? Sentir eso que nunca pudimos sentir porque estuvo ahí reprimido, porque no nos dejaron, porque quedó ahí en esa memoria emocional de niña y cuando retomamos qué pasó en esta historia, eso surge y lloramos, sentimos rabia, odio, sentimos esa frustración, ese que no lo puedo aceptar, es que cómo pasó esto, es que mi papá cuando yo tal cosa o mi mamá que se daba cuenta de esto que pasaba y no hacía nada, en fin, como ese dolor, esa herida, esa rabia, tenemos que dejarla sacar, ¿sí? Tenemos que sacarla y dejarla como que drene, ¿sí? Hacer como un proceso de catarsis, que eso no es en un momentico ni en un día, sino es un proceso donde, pues, si tenemos 30 y pico, 40 y pico o no sé cuántos más, pues son todos esos años que llevamos reprimiendo y guardando esto, no reconocido y no solucionado. Bueno, validar nuestras emociones, que también lo tenía aquí dentro de lo que querías compartir. Saber tres cosas. Otra cosa es que no fue nuestra culpa. Porque muchas veces nosotros sentimos que la culpa fue nuestra. Claro, me pegaban tanto porque es que yo era terrible y yo no hacía caso. Pero ¿qué era del caso? Que era terrible. Si era una niña que quería explorar, que quería salir a montar bicicleta o que quería jugar a esto, o no sé qué. Entonces, sí,
O no sería que los adultos no entendían la necesidad de movimiento, de juego, de exploración que yo tenía, y entonces querían que yo me estuviera en la casa quieta, callada, y eso era ser desobediente. O sea, no será que el adulto, desde la mirada del adulto, así siempre nos miraron y entonces la niña era la que estaba mal, cuando al contrario, era una necesidad genuina mía como, o de nosotras como niñas, jugar a esto, pedir presencia de mamá, validación, mirada, pero no la tuvimos. Muchas consultantes a mí me dicen, cuando estamos haciendo como el proceso de reconocer como qué pasó en la infancia, me dicen, es que a mí no, pues porque miramos, bueno, y cómo era en las noches, cuando ibas a dormir, qué pasaba, cómo era, te acompañaban o tal. Me decían, a mí nunca me leyeron un cuento. Yo ahora es que le leo a mis hijos el cuento pues antes de dormir, pero yo no tengo recuerdos de eso. O de que mi mamá entrara a mi cuarto, me diera el beso de las buenas noches. No, nunca, tocaba ir allá a despedirse, o a veces no. O que yo hubiese querido dormir con papá y mamá, pero era muy chiquitica, no me dejaron. Bueno, tantas cosas que empiezan a surgir. Entonces es saber que no fue nuestra culpa. No fue nuestra culpa, porque eso también lo llevamos muy en lo profundo. Y entender que nuestros padres nos dieron lo que pudieron con el nivel de conciencia que tenían y de aprendizaje y de herramientas que tenían en ese momento. Que nosotras muchas hubiésemos querido que fuera diferente, que hubieran estado más presentes, que hubiese habido más conexión, mucho más juego, pero no, era como los adultos por acá, los niños por allá, en fin, o tantas cosas. Es eso, saber que no fue nuestra culpa, saber también la historia personal de nuestros padres, de mamá y de papá. ¿Cómo fue la infancia de tu mamá? ¿Cómo fue la infancia de tu papá? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó a ellos? Uy, no, claro, es que mi papá se le murió la mamá cuando tenía 7 años y fue muy duro y él lo crió mi abuela, o sea, su abuela, ¿verdad? O mi mamá, tal cosa. O claro, es que ellas eran, la mamá se quedó sola y entonces crió a 9 y entonces, claro, fue muy difícil. Yo fui la segunda que me tocó hacerme cargo de mis hermanos. Bueno, tantas historias que oímos, ¿cierto? Entonces es entender también con compasión. Yo no estoy diciendo que hay que justificar a los padres, ¿sí? En el maltrato, en los abusos, en la violencia, no, porque esas cosas pasaron y duelen mucho. Y no es como, yo no, o sea, yo a lo que las invito es a buscar y a entender su historia personal, la historia de nuestros padres, porque ellos seguramente tuvieron que vivir cosas mucho más duras, de frialdad, de represión, que las que nos tocó vivir a nosotras. Entonces es entender también desde la compasión, desde la comprensión, de dónde vienen ellos y que ellos nos dieron lo que pudieron. Y a veces es difícil como aceptar, no, pero es que cómo, me hubiera podido dar algo mucho mejor, no sé qué, tal cosa, tengo mucha rabia con él, con ella, pero es entender que ellos hicieron lo que pudieron y fue lo mejor que podían dar en ese momento. Entonces entender eso y tener como el deseo también de transformarnos y el compromiso de cambiar. Entonces, bueno, yo quiero dejar ahí, sé que este espacio pues nos podríamos extender un montón y este tema da para eso, porque aquí yo lo que quiero compartir es esto grueso para que por lo menos nos ayude a sacudir un poco y a reflexionar y a decir sí. Yo a veces me siento así en la maternidad y siento que no estoy maternando a mis hijos como yo quisiera y como dice la teoría y como me gustaría, sino que no, en la práctica yo me leo el libro, tal, pero en la práctica cometo errores, como decimos acá en Colombia, la embarro, eh, no sé por qué me salen esas cosas, por qué castigo, por qué me desespero, le digo, pero es que tú ya no más, o tal cosa, y eso genera heridas en nuestros hijos. Entonces es entender eso. Entender que nosotras sí o sí, si queremos estar mucho más maduras emocionalmente como nuestros hijos nos necesitan, sí o sí necesitamos trabajarnos en nosotras mismas, nuestra historia personal de infancia, niñez y juventud y sanarla, ¿vale? Entonces, bueno, abro el espacio para preguntas, veo que hay varios aquí. Y me devuelvo a lo que me estaba preguntando. Andrea Moca, me dices tú,
Yo tengo una consulta. ¿Por qué se relaciona el homeschooling con la crianza respetuosa? Bueno, digamos que son dos, digamos que es una forma de vida, ¿sí? Yo lo que siempre he visto y he vivenciado es que es un despertar de la conciencia, Andrea. Es, es que nosotros hemos estado como muy dormidos, muy en automático, muy como nos han dicho, muy como lo hemos visto, muy como no lo alce tanto que se va a malcriar, no lo deje dormir en su cuarto que después cuando tenga 15 años, ¿quién lo va a sacar de la cama? Eso se malcrían, eso tampoco, no, 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 eso está mal hecho. Y tantas cosas que nos han hecho creer, tantos mitos y creencias erradas, equivocadas, que van muy en contra de la biología, de la naturaleza, de las necesidades humanas. Eso va en contra por el desconocimiento y por lo que hemos venido creyendo muchas veces. Entonces, cuando yo hablo de un despertar de la conciencia, es porque realmente conciencia, ¿qué es conciencia? Con ciencia, es decir, con conocimiento. Ya conozco las cosas, las consecuencias que tienen los malos tratos o la crianza autoritaria o la represión en el desarrollo del cerebro de los niños, en los lazos afectivos, en su autoestima, en si son personas seguras o inseguras y tantas cosas. Eso tiene unas implicaciones y unas heridas y un impacto muy grande que muchas veces no medimos. Pero cuando tenemos esa conciencia de saber que no puedo seguir repitiendo lo mismo y la manera de criar como ha sido siempre, tan dura a veces, tan fría, sino que tenemos que hacerlo de una manera diferente, se relaciona también con la educación en libertad o la educación en el hogar o homeschooling como se suele conocer, porque es también un despertar de la conciencia y entender que nosotros necesitamos respetar los ritmos de los niños, entender sus intereses, tener muy claro el propósito de la educación en nuestros hijos, así como también tener claro el propósito de la crianza de nuestros hijos, que sean personas que, ¿cómo? ¿Sí? Y qué estoy haciendo yo para que eso suceda, ¿sí? Para acompañarlos en ese proceso. Entonces, al ser dos cosas, por eso es que muchas familias que practicamos una crianza mucho más consciente, respetuosa, nos ocupamos de generar un vínculo de apego seguro, como que buscamos es toda esa parte. Cuando llega, en teoría, como el momento de escolarizar socialmente, encontramos que ese no es el camino, o sea, como que escolarizar a nuestros hijos, mandarlos a un entorno donde es totalmente desconectado de lo que queremos, donde hay un entorno muy hostil muchas veces, donde no se respetan sus ritmos, sus gustos, su individualidad, porque todos somos diferentes, ¿sí? Sus características, si no es una educación estandarizada y todos igual, pues es pasar por encima del niño. Entonces, por eso se relacionan mucho, porque son dos maneras de vivir la vida, de vivir la crianza, de vivir la educación, basadas en la conciencia, en el conocimiento, en el respeto, en no tragar entero, en no hacer lo mismo que hace todo el mundo, en querer hacerlo diferente, pero de mejor manera para nuestros hijos. Entonces de ahí es donde se relacionan tanto como estas dos formas de criar y educar, Mónica. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta por acá? Veo que hay varias personas saludando. Yomi, hola, ¿cómo estás? Luz Guzmán, María Adelaida, Clau, Ana Arias, bueno, tantas que están por acá. Cristaza, bueno, eso es lo que quería compartirles hoy. Si hay alguna otra pregunta, aprovechemos estos minuticos que nos quedan. Y si no, igual, pues cerramos acá. Y ya, pues como siempre, ustedes saben que me pueden encontrar a mí vía WhatsApp o en mi página web que es ivonquiroga.com, siempre digo la de las redes primero, y en las redes sociales estoy como Ivonne Quiroga Crianza y Educación,
y en mi canal de YouTube también, Ivonne Quiroga Crianza y Educación, donde pues quedan todos los videos de todos estos temas, tanto de crianza como de educación y del trabajo personal con nosotras mismas. Entonces, bueno, esa era la invitación de hoy. Les mando un abrazo a todas y nos veremos el próximo viernes con otro tema que sea edificante, que sea constructivo, que nos ayude a tener luces, herramientas. Son temas que yo comparto como para que nos lleguen como a la reflexión. Si ya hay algún tema puntual, ya de un tema más personal, pues ya saben que conmigo podemos trabajar en ese acompañamiento, en asesoría, en consulta. Aquí estoy pues. Ay, aquí Caro Literatura me dice, quisiera saber si en los papás se manifiesta igual el no haber sanado la historia de crianza. Sí, claro, en papá y mamá, porque somos seres humanos, en los adultos, hombre o mujer, papá o mamá, se nos manifiesta, se nos actualizan esas heridas de infancia con la pareja y también con nuestros hijos, ¿cierto? Entonces vemos que a veces nuestros esposos se desesperan, gritan, son autoritarios, es que lo castigué y uno, pero ¿por qué lo castigaste? No lo castigues, como que tenemos a veces, sé de parejas que tienen como mucha diferencia en la forma en que quieren criar a sus hijos y ella tratando de hacerlo más respetuoso, más conectando con ellos, más sabiendo qué pasó con ella, pero el esposo está ahí como muy distante todavía, muy autoritario, muy regañón, muy castigador, muy distante, en fin. Entonces claro que es tanto al papá como a la mamá. Obviamente las mamás somos biológicamente las que estamos ahí más cerca permanentemente en la crianza, en la educación de nuestros hijos y educamos en casa mucho más, ¿cierto? Pero biológicamente desde el diseño estamos nosotras ahí mucho más con ellos. Entonces la demanda emocional para nosotras como mujeres, como mamás, es mucho más grande y el nivel de trabajo personal, de paciencia, de herramientas que necesitamos es muchísima. Pero claro que sí, que tanto al papá como a la mamá se nos reactivan y actualizan esas heridas de infancia y a ambos es necesario que las trabajemos en un espacio ya donde podamos sanar y reconocer qué nos pasó en nuestras infancias para poder no repetirlo con nuestros hijos. Bueno, les mando a todas un abrazo, un beso y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.